¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinan sujeto a balazos en la barriada Dulces Labios de Mayagüez. Un hombre fue ultimado a tiros durante la noche del lunes 16 de diciembre de este año en la calle Ramón Martínez frente a una residencia del barrio Dulces Labios en Mayagüez. De acuerdo con información suministrada por la Policía de Puerto Rico, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar alrededor de las 9:28 p.m. Al llegar al lugar, agentes del distrito encontraron a un hombre tendido sobre la acera con múltiples impactos de bala. Paramédicos estatales que acudieron a la escena certificaron que la víctima no tenía signos vitales. El fallecido fue identificado como Melvin Alipio Soto Cruz, de 46 años, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. La pesquisa fue asumida por el sargento Mario Mas, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, junto al agente Samuel Nieves de Servicios Técnicos y el fiscal André Laguard, quien ordenó el levantamiento del cadáver. Las autoridades indicaron que Soto Cruz contaba con un historial criminal previo, específicamente por una violación a la Ley 54, registrada en el año 2021. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a un sujeto que atropelló y abandonó la escena en Mayagüez. Autoridades radicaron cargos criminales contra Kevin Cuevas Vega, de 26 años y residente de Mayagüez, por un caso de negligencia y abandono de la escena tras un atropello ocurrido el 13 de septiembre de este año. Según la información suministrada, los hechos se registraron cuando Cuevas Vega impactó con su vehículo a Yolanda Vázquez Rivera, de 63 años, mientras ésta cruzaba la vía frente al negocio El Garabato en compañía de su perro. Tras el impacto, el conductor se marchó del lugar sin prestar ayuda. Como resultado del accidente, la mujer sufrió traumas y fracturas en varias partes del cuerpo, mientras que su mascota murió a causa del impacto. El imputado fue llevado ante el juez Luis Padilla Galeano del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $6,000, la cual fue prestada quedando en libertad. La vista preliminar fue señalada para el 29 de diciembre de este año en el Tribunal de Mayagüez. Se sigue investigando el caso. Le radican cargos a un sujeto que le regaló chocolates con cannabis a un menor de 8 años en Juncos. Un hombre de 36 años fue acusado por las autoridades luego de que presuntamente le regalara un chocolate con cannabis a una menor de 8 años y posteriormente incurriera en actos impropios en su contra, en hechos ocurridos durante la tarde del 15 de diciembre en Juncos. Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, el imputado fue identificado como George Domínguez Alejandro y residente del mencionado municipio. El caso fue consultado con el fiscal Ahmed Rivera, quien ordenó la erradicación de cargos por violaciones a los artículos 53A, maltrato, y 53B, actos lascivos, de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, así como una violación al artículo 123B de intoxicación del Código Penal de Puerto Rico. Domínguez Alejandro fue llevado ante la jueza María Hernández Calzada del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $160,000, la cual el individuo no pudo prestar. El acusado fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá recluido hasta la vista preliminar pautada para el 23 de diciembre. La investigación estuvo a cargo de la agente Brenda López, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Caguas, bajo la supervisión de la sargento Hilda González. Se sigue investigando el caso. Radican cargos por sustancias controladas a un sujeto en Toabaja. 2 cargos criminales por violación a la ley de sustancias controladas
fueron radicados en la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón contra Héctor Vargas Gual, de 29 años, por hechos ocurridos durante la tarde del lunes en la calle María Isabel, sector Los Quinteros, del barrio Campanillas, en Toabaja. Según la información suministrada por la Policía de Puerto Rico, durante la intervención las autoridades ocuparon una pastilla, 3 tex de heroína, 10 copos de marihuana y $541 en efectivo en distintas denominaciones. El caso fue consultado por el fiscal Ángel Vargas bajo la supervisión del sargento Félix Luna, ambos adscritos a la unidad motorizada de Bayamón, con la fiscal Mónica Pérez, quien instruyó la radicación de cargos correspondientes bajo el artículo 401 de la ley referida. El imputado fue llevado ante el juez Juan Portel, quien tras evaluar la prueba presentada determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $15,000, la cual fue prestada. Vargas Gual quedó citado para el 29 de diciembre en el Tribunal de Bayamón, fecha en la que se celebrará su vista preliminar. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un hombre en Arecibo por maltrato a una persona de edad avanzada. Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos y Allanamientos del área de Arecibo, diligenciaron una orden de arresto durante la tarde del martes en ese municipio. Como resultado del operativo, fue arrestado Gabriel Rivera Santiago, alias Pulga, de 39 años, contra quien pesaba una orden por violación al artículo 127A del Código Penal, relacionado con maltrato a una persona de edad avanzada. La orden fue expedida y diligenciada por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Rivera Santiago no prestó la fianza de $20,000, por lo que fue ingresado en la institución correccional de Bayamón, donde permanecerá recluido hasta la celebración de su vista preliminar. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a un sujeto por hit and run en Ponce. Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C del área de Ponce, radicaron cargos criminales contra Jorge Rolando Cosme Vargas, de 38 años y residente de Ponce, por un caso de hit and run con desenlace fatal. Según la investigación, los hechos se remontan al 21 de abril de este año, cuando las autoridades fueron alertadas sobre un accidente ocurrido en la avenida Tito Castro, a la altura del kilómetro 5.5, frente al restaurante El Mosaico en Ponce. En la escena fue localizado el cuerpo de Gerardo José Albizu Santiago, de 30 años. De acuerdo con el informe, a Cosme Vargas se le impuso violación al artículo 4.02c de la Ley 22 de Vehículo y Tránsito, relacionado con las penalidades por no detenerse o no prestar ayuda tras un accidente. Como parte de la pesquisa, las autoridades ocuparon una motora John Fu modelo 150 color gris azul del año 2022, la cual era conducida por la víctima al momento del choque fatal. También fue ocupada una guagua Ford presuntamente vinculada al impacto, que era conducida por el imputado, quien habría abandonado el lugar luego del accidente. El caso fue consultado por el agente Luis Casiano, bajo la supervisión del sargento Edgar Olivera, con la fiscal Charlene Rosa de Jesús, quien instruyó la erradicación de los cargos. La prueba fue presentada ante la jueza Soticeli Galarza del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000 con supervisión electrónica, la cual fue prestada, quedando en libertad hasta la vista preliminar. La vista preliminar quedó señalada para el 23 de diciembre de este año. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.